Vamos a seguir. Tenemos ahora lo que se llama la columna lisérgica de nuestro querido amigo Negro Fonsi. Negro, Sí. Dibuje, maestro. Bueno, vamos a hablar un poco de África. Hoy tocamos un poco el tema de la inmigración, ¿no? En esa noticia lamentable de lo que está sucediendo en España. Y ahora vamos a hablar un poquito de África y de un país que ahora, un país del continente africano que está empezando a salir en los diarios de nuevo, ¿no? Este país se llama Burkina Faso. Burkina Faso. Y este país tiene toda una historia, porque digamos desde la mirada del que no conoce África, para mucha gente África es un país y África es un continente. Esto puede sonar medio loco, pero bueno, yo hablé con mucha gente que, digamos, conciben a África como un país donde son todos iguales, ¿no? Bueno, África es un continente muy diverso, atravesado por una historia con puntos en común, y eso se debe a la colonización que sufrió a manos de Europa. O sea, África es lo que es en buena medida por la colonización europea blanca que interfiere en el proceso del normal desarrollo del continente y lo formatea. Y no siempre lo ha formateado de maneras que estén buenas. Amables. No, sino por el contrario. Sí. Bueno, Burkina Faso originariamente, si ven en el mapa la parte azul, digamos, Sí. Eso es algo que Francia lo denominó durante la etapa de colonialismo directo que tuvo Francia ahí como la África occidental francesa. Pero ahora vamos a llegar a eso. En esa región, hacia el siglo XI, donde hoy está Burkina Faso, era una zona de mucha migración interna. África siempre fue un lugar de muchísima migración interna, a pesar de esta propaganda europea que dicen, no, vos sos de acá, esta tribu es de acá, esta tribu. Bueno, no es así. Primero que hay un problema también en la terminología academicista, ¿no? Que se suele hablar de África siempre en términos de tribus y etnias. Claro. Pero solo de África. Porque si nosotros decimos los aymarás, no decimos la etnia aymara, decimos los aymarás. O decimos los Quom, decimos los Quom, no decimos la etnia o la tribu Quom. Pero siempre en el caso de África se hace especial hincapié en la etnia tal. Y esto es un poco bajarle el precio, ¿no? Claro. Porque en realidad se tratan de grupos sociales, más que de etnias en sí, grupos sociales que comparten un lenguaje, comparten una cultura, comparten hábitos, ¿sí? Entonces, desde la misma academia se utiliza mucho cuando se habla de África el tema de la etnia, que no se habla en otros lugares del mundo. En otros lugares, claro. ¿Sí? Así que atención con eso. Bueno, originariamente en la zona que hoy es Burkina Faso llegan, estamos hablando del principio de la era cristiana, ¿no? Agricultores, cazadores, recolectores, nómades. Hacia el siglo XI se establece un grupo social que se llaman los Mosi. Los Mosis crean un reino en esa zona, que es el reino Yatenga. Sufre este reino hacia el siglo XIV la invasión del imperio Songhai. El imperio Songhai fue uno de los imperios más grandes de África y fue uno de los imperios musulmanes más grandes del mundo y es mirá. enteramente africano. Enteramente africano. O sea, no hay injerencia europea. Exacto, para nada. África tuvo unos cuantos imperios hacia el siglo XII, XIII, XIV que fueron ricos en oro. Los Songhai fue uno de los imperios más grandes en su momento del mundo conocido. Eran fuertemente islámicos, trataron de islamizar al reino Yatenga, a los Mosi. Pero los Mosi se resistieron muchísimo a esa islamización. ¿Sí? Hacia el siglo XIX, saltamos hacia el siglo XIX, África empieza a ser repartida
por las potencias europeas que empiezan a repartírsela. Negro pleno, o sea, el siglo XIX la colonización Sí. todavía seguía fuerte, firme. El proceso de colonización se catapulta a fines del siglo XIX porque los europeos pueden entrar al interior del continente africano, cosa que antes no podían hacer. ¿Qué cambió? ¿Por qué Lo pudieron? que cambia es que los europeos descubren Vacunas. descubren la quinina, Ok. ¿sí? Que los hace fuerte ante las enfermedades del continente. Siempre los europeos, antes del siglo XIX, antes de este proceso colonizador, colonizaban las costas de África, Costas, no el interior. Claro. Ahí de la mano del gin tonic. Exactamente. Sí, verdad. Los portugueses. O sea, con la quinina, Sí. con el invento de la quinina, hay una revolución hacia 1850 en Europa, una revolución científica, técnica, que le da mucho impulso al imperialismo. Por ejemplo, la quinina y la Maxim. La Maxim es la ametralladora de 7 tubos, esa que se hace... Sí. Elementos para llevar la civilización. Entonces, ¿no? Bueno, ellos lo veían así, ¿eh? Exacto. Ellos lo veían así. No. O barbarie, si no. Claro. La otra es la barbarie. Claro, exactamente. Bueno, a partir Para de... terminar con la barbarie. Totalmente. A partir de que los europeos se juntan y dicen, bueno, vamos a dividirnos África. Y se asignan zonas, las grandes potencias europeas, y a Francia llega en 1888 a esta región de África, se encuentra con los Mossi, y en 1896 los Mossis, y abrimos comillas grandes, aceptan ser un protectorado francés. Ajá. ¿Sí? Ok. En 1890, unos años antes, Francia, en ese mapa que estamos viendo, en toda esa zona azul, Francia dice, bueno, esto va a ser el África Occidental francesa. ¿Sí? Bueno, en 1896 los Mossi aceptan ser protectorado de Francia. Francia los deja nominalmente en el gobierno, pero mediante presiones militares, económicas, presiones políticas, manipulación, los va... El control lo tenían ellos. Exactamente, y los empiezan a explotar, ¿no? Hay una resistencia a la colonización por parte de los nativos. Todos estos territorios, ¿qué hacen los franceses? Lo que hacían el resto de sus colegas europeos, ¿no? Someter a la población a trabajos forzados para extraer las riquezas naturales y llevárselas a Europa, en condiciones casi de esclavitud, este trabajo, de explotación. ¿Era zona de caza de esclavos? Sí, claro, También, era claro. zona, sobre todo las costas eran zona de caza de esclavos, pero sí. Y de exportación. Sí, tenemos que decir que los esclavos, en muchos casos, los europeos le compraban los esclavos a grupos de nativos que en guerra entre ellos se capturaban prisioneros. O sea, no era tanto... Había también un comercio. Había un con comercio los propios interno. nativos, claro. Un comercio interno que generan los europeos. Claro, sí, porque digo, obviamente, sí, si no hay demanda, Claro, estas no eran hay. guerras internas de África, donde los europeos dicen, bueno, yo quiero comprar. Esto fue de una magnitud que no siempre se toma en cuenta, porque uno lo que ve de África dice, ay, mirá, un continente atrasado, pobrecito. Inmediatamente salta el que dice, pero estos negros, viste, que no saben cómo vivir, viste, porque son todos, no. Zapatillas. Claro, la trata de esclavos a través del Océano Atlántico, entre el siglo XVI y el siglo XIX, transportó de África a América 12 millones de africanos. Claro. 12 millones. Toda la trata de O sea, esclavos fue exclusivamente por el Atlántico. Sí, en este periodo del que hablamos, mayormente sí. Hacia Europa y América. Y América principalmente. 12 millones el registro de los que llegaron vivos. Claro. Fueron muchos más en Muchísimos realidad más. que se quedaron quedaron en el viaje porque las condiciones eran Sí. absolutamente atroces, pero inimaginables.
Les recomiendo una película, si quieren ver esto en todo su dramatismo, que se llama Amistad, Sí, tremenda. de Steven Spielberg. Tremenda. Que la película arranca, la primera parte, donde unos portugueses compran unos esclavos en África, lote, los claro. meten en el barco y se los llevan a América. Bueno, la película en la primera parte retrata todas las condiciones de lo que era ese viaje. Es una pesadilla, pero que no. Bueno, eso multiplicalo por 12 millones, Claro. ¿no? O por más. Bueno, hacia 1919, Francia, en el Reino Mossi, decide crear oficialmente la colonia del Alto Volta, con lo cual las condiciones de explotación se agravan aún más. Estamos hablando de 1919. En 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, Francia recluta nativos de la colonia para ir a pelear al continente europeo contra los alemanes, y los recluta sobre todo como porteadores. Porteadores es llevar los bultos. Ajá, ok. ¿Sí? Murieron miles de africanos, de estos originarios de la colonia del Alto Volta, y el ejército francés, aún reclutándolos y haciéndolos pelear, mantuvo, y esto también lo mantuvo en la Segunda Guerra Mundial, una clasificación étnica con la cual el negro era inferior a los franceses. ¿Sí? O sea, había un racismo absolutamente explícito donde los dos podían pelear, pero el africano tenía, primero. Sí, no, y Primero. tenía menos derechos. Claro. ¿Sí? O sea, la comida para el soldado francés era mejor, el trato era mejor, Claro. digamos, ¿no? Con la crisis de los años 30, Wall Street, 29, bueno, hay una recesión mundial. Francia dice, tenemos que reorganizar el aspecto colonial, vamos a cortar gastos. Entonces, en el año 1932, disuelve la colonia del Alto Volta. Dice, bueno, se terminó. En el mapa lo estamos viendo. Ok. Derivan a los nativos, a los originarios de la colonia, los envían a los países limítrofes a hacer trabajos forzados. ¿Sí? Con lo cual esto genera un impacto enorme en lo cultural, porque es como desarmar una comunidad, digamos, ¿no? O sea, desarman una comunidad y dicen, bueno, vos vas para allá, los reparte, divide las familias. Los Balcanes de África. Exactamente. Se agrava la explotación, porque encima al no estar en su territorio, estos nativos, digamos, explotados en otra región, no saben cómo defenderse. ¿Sí? Llega la Segunda Guerra Mundial, año 1939, Francia, el gran colonialista en esta región, si bien está en el bando de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, la pasa muy mal, porque Sí, se banca la guerra. en 1940 la Alemania nazi invade Sí, Francia, se banca la guerra ahí. y Francia, en el mapa de Europa, queda un agujero, porque Francia desaparece como unidad política independiente. Ahora, Francia era un orgulloso imperio de ultramar, que tenía colonias repartidas por todo el mundo, y estas colonias se quedan sin conducción, Huérfanas, claro. porque lo que desaparece es lo que se llama el hexágono en el imperio. Como nosotros no somos ciudadanos de una potencia colonial, no tenemos la dimensión que sí tiene un francés de esa época, de que Francia era el hexágono, que era Europa, y después era un imperio de ultramar. Claro. O sea, yo como francés decía, bueno, me voy a Vietnam, me voy al Alto Volta, me voy a Argelia, me voy a Centroamérica, ¿no? Entonces, Francia queda traumatizada con esto, las colonias quedan liberadas a su suerte. El general de Gaulle, el francés que encarna la resistencia contra los nazis, porque convengamos que una buena parte de los franceses son pro-nazis, Pro-nazi, totalmente. ¿sí? La República de Vichy, que es la zona norte de Francia, es un gobierno francés títere de los alemanes, y eran tan fascistas como los alemanes. Claro. ¿Sí? Bueno, De Gaulle encarna la resistencia al nazismo, hace un viaje por las colonias africanas con muy pocos recursos, tratando de convencer a los miembros de estas colonias de que apoyen la lucha de la liberación de Francia. Algunas colonias aceptan, otras no, otras son indiferentes.
termina la Segunda Guerra Mundial, Francia se restituye, crea la Cuarta República. Cuando Francia tiene una crisis, hace una república inmediatamente. Claro. Entonces acá, esta es la cuarta, ¿no? Que nace en 1945. En 1945... Hay que reconocerle, negro, la capacidad de reciclarse. No, la retiene, no, fuman adentro de una garrafa, olvídate. Entonces los tipos, en el año 47, restituyen la colonia del Alto Volta por los servicios prestados durante la guerra de esos nativos, les da una cierta autonomía, no la independencia, por supuesto, pero le dicen, bueno, mire, pueden elegir consejeros municipales, las élites locales pueden ser parte, digamos, del cogobierno, pueden enviar un representante a París, ¿sí? Todo esto tuvo mucho que ver, ya digo, como dije, la cuestión de la guerra, ¿no? De agradecer de algún modo los servicios. Pero ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial, de 1945, el colonialismo ya empieza a ser muy mal visto, la colonización directa, ¿no? Ya son otros tiempos. Había salido la Carta del Atlántico de 1941, donde Roosevelt, sobre todo, Estados Unidos se opone firmemente a la cuestión de este colonialismo directo, ya queda como un resabio del pasado, y ahí Francia tiene un problema, porque está lleno de colonias, digamos, ¿no? Entonces, los tipos dicen, y empieza a tener disturbios en esa colonia, porque hay movimientos anticolonialistas locales, sí. El caso de Vietnam es emblemático, claro. Indochina es una colonia francesa, donde Francia la reocupa, ni bien termina la guerra, y eso empieza a generar el conflicto de Vietnam, empiezan a tener conflicto en Argelia. Entonces De Gaulle, presidente de la Cuarta República, dice, tenemos que hacer algo con esto porque nos explota en la cara. Había mucho conflicto en Argelia, como dije. Entonces De Gaulle dice, bueno, vamos a llamar a un plebiscito, dice, en el año 1958, habla con sus colonias y les dice, miren, muchachos, van a poder votar por sí o por no. Si ustedes votan por no, nosotros los liberamos, nos vamos y no tenemos más nada que ver con ustedes. Si ustedes votan que sí, no les vamos a dar la independencia, pero les vamos a dar mucha autonomía y les vamos a dar muchos beneficios de ser parte de la comunidad francesa, que incluía lo económico, que era muy importante, porque estos eran países que dependían económicamente de Francia en cuanto a tecnología, infraestructura, comercio. Este plebiscito que hace De Gaulle termina imponiéndose el sí en la mayoría de las colonias. En el caso del Alto Volta, gana el sí por el 99,5%. Te hago una oferta que no vas a poder rechazar. Algo así, ponele, ¿no? Pero ya se había disparado el proceso independentista, claro. Ya era inevitable, y así en el 58, después del plebiscito, Francia declara la República Voltaica, pero en 1960 se libera, declara su independencia el Alto Volta, gobernaba el presidente Yameogo, esto es en 1960, ahora claro, es un país que no tenía pasado propio desde 1890 en adelante. Estaba en blanco. Había sido prácticamente una creación europea y no una creación para beneficiarlos precisamente. Claro. De pronto es un país que se encuentra libre, vamos a llamarlo. Pero no se encuentra libre de una colonización directa. Porque Francia sigue manejando los hilos de la economía, no mejora la calidad de vida de la gente del Alto Volta, y así en el año 1966 el presidente Yameogo es derrocado por una serie de movimientos de protesta, por la inequidad que había en el país, por la crisis económica, y ahí Alto Volta entre 1966 y 1980 entra en un ciclo de gobiernos civiles de excepción, débiles y dictaduras militares. Dictaduras, claro. ¿No? Entonces se da como un círculo vicioso donde el país sigue, la población sigue padeciendo, digamos, desnutrición, hambre, ¿no? Crisis. Y siguen teniendo mucha riqueza en el suelo. Siguen teniendo muchísima riqueza, y se la siguen extrayendo los franceses, digamos, ¿no? O sea,
Digo, no tenés un fuerte colonial con soldados, pero tenés un tipo con una valija. Sí, ¿Entendés? Que llega y las armas. y las armas. Que aportan a una etnia u otra a otra. Exactamente. Bueno, en 1980 se da una sucesión de 3 golpes de Estado, 1980, 1981, 82, y en el 83 hace un golpe de Estado un hombre llamado Tomás Sankara. Tomás Sankara marca la diferencia, lo estamos viendo ahí en la fotografía, porque Tomás Sankara lo que se propone es liberar o hacer todo lo posible para liberar al Alto Volta de la dependencia extranjera. Claro. Entonces Sankara toma toda una serie de medidas muy revolucionarias. Él se declara abiertamente como antiimperialista, reniega de la deuda externa del país. Le da derechos a las mujeres de emancipación, mejora la cuestión económica, fomenta la salud pública, fomenta la educación. O sea, Sankara realmente hace una política muy interesante en favor de los sectores populares. Es como que se empieza a poner de pie el Alto Volta y le cambia el nombre al Alto Volta, porque él dice, el Alto Volta es como nos llaman los franceses. Claro. Dice, nosotros tenemos que tener un nombre propio. Y ahí le pone al país Burkina Faso, que significa en el idioma de la región tierra de hombres íntegros. Okay. Mira, este es el significado de... Bueno, obviamente Sankara es atacado por los 4 costados y no atacado solamente por el poder local, que es lo de menos, es atacado por las grandes potencias. Claro. ¿Qué sucede? En el año 87, un militar que está con Sankara le hace un golpe de Estado y lo asesinan a Tomás Sankara. ¿Sí? Esas cosas no se perdonan, por lo general. Quien hace el golpe es Blaise Compaoré, un militar que gobierna durante 27 años, o sea, entre 1987 y 2014. Una dictadura sangrienta por momentos no. Pero plena dictadura, 2014 es derrocado Compaoré por un golpe de Estado. Se empieza a dar a partir del 2014 una serie de golpes de Estado también, hasta que llegamos al 2022 y asume un muchacho llamado Ibrahim Traoré, capitán. Ahí lo tenemos en la foto. El que está haciendo ruido ahora. El que está haciendo ruido ahora. Bueno, él se declara un sucesor de Sankara. Okay. Abiertamente, ¿sí? ¿Qué pasa? Ya desde fines del 2020 atravesaba un gran problema Burkina Faso, que era una insurgencia yihadista que de varios grupos guerrilleros que dominan zonas del país. Muchos analistas internacionales dicen que la cuestión de estos grupos yihadistas insurgentes se agravó a partir de la asunción de Traoré, porque están financiados por grandes potencias. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Y ahora vamos a ver por qué. Porque Traoré nacionaliza las minas de oro, que esto es tocar, digamos, ¿no? Un punto... bueno, como dato... Casi una provocación. Sí, él nacionaliza los minerales. Como dato tenemos que Francia hoy es el 4º productor mundial de oro. ¿Saben cuántas minas hay en Francia? 0. Ninguna. Claro. Bueno. Ninguna. 0. Las minas, buena medida, bueno, es una potencia en minerales y en oro, Burkina Faso, que siempre se lo llevaron los franceses. Ajá. Este hombre lo que hace es nacionalizar los minerales, combate esta insurgencia yihadista y empieza a recuperar terreno, está en eso, ha avanzado bastante. Es un líder antiimperialista. Ya disculpa negro, desde canales como CNN ya lo están demonizando. Inmediatamente. Ya lo están demonizando. Ya es un dictador. Es un dictador, es el mal. No, es un sangriento dictador africano. Un Idi Amin. Esa foto es tremenda. Tuve que revolver cielo y tierra para conseguir esa foto. Y es genuino, no es inteligencia. No. Es real. Es 100%. Por ejemplo, cuando Traoré asume, hay tropas francesas en el territorio de Burkina Faso, con el dictador, que estaba antes,
Porque los franceses le dicen, nosotros te vamos a combatir la subversión yihadista. Negro, Anita tiene una pregunta para hacer. Por favor. Pregunte nomás. ¿Qué es un dictador? Un dictador es un dirigente, un líder político que gobierna sin tomar en cuenta las leyes de un país. Por ejemplo, la ley argentina máxima es la Constitución Nacional. Un presidente argentino, si no es un dictador, se tiene que atener a la Constitución. Es la ley máxima. La ley máxima. O sea que un dictador es un dirigente que no respeta la ley máxima. No, él impone su voluntad más allá de la ley, lo cual está mal. Claro. Porque si a mí me cae mal tu papá y yo soy dictador, lo meto preso. Y está mal, porque la ley no corresponde que porque a mí me cae mal alguien yo pueda meterlo preso. ¿Entendiste? Básicamente es eso. Gracias. Improvisamos una explicación, Gracias. sacamos de Muy la... buenas. Bueno. No, Francia estaba en Burkina Faso con el dictador anterior, había mandado contingentes militares porque le decían, nosotros combatimos a los yihadistas, vos no te preocupes. En realidad, lo que hacía Francia era ocupar el territorio de Burkina Faso, digamos, ¿no? Con la cuestión de los yihadistas. Traoré dijo, muchachos, retírense porque tengo amigos yo también. ¿Quiénes son los amigos de él? El grupo Wagner, Friends to be friends. rusos, Sí. que son amigos con los cuales yo no me pelearía, ¿no? Jamás. Jamás. Entonces, los rusos está haciendo muchos pactos con Rusia, Traoré, y con Turquía. Con Turquía está haciendo muchísimos pactos también, donde ahora hay tropas del grupo Wagner, rusas, combatiendo a los yihadistas. Francia se tuvo que ir a la fuerza, lo cual a los franceses no les gusta nada. Y este hombre ha sufrido 19 atentados contra su vida en lo que lleva de mandato. Uno de ellos, el último que vi hace poco... O sea, en menos de 3 años. En menos de 3 años. Bueno, si vos lo ves a él cuando hace sus apariciones públicas, lo vas a ver rodeadísimo de guardaespaldas. Él, Podido ser guardaespaldas de en esa foto que está con Putin, que es una reunión de mandatarios, él está con el arma en la cintura, no se ve en la foto, pero es el único mandatario que está armado. Apareció el ministro de Defensa en uno de los últimos atentados de él, fue a verlo en una reunión y le puso una valija o 2 valijas, le dijo, estos son $5 millones que yo se los entrego porque me pagaron para que lo mate. Para que lo mate. En este nivel de seguridad o inseguridad viven estos actores, ¿no? Por supuesto, como bien decía Stam, es acusado de cercenar la prensa libre, de no llamar a elecciones, ¿no? Y él lo explicó claramente. Él dijo, yo no puedo llamar a elecciones ni abrir un proceso democrático en un país que tiene parte de su territorio ocupado por la guerrilla, parte del país acosado por potencias extranjeras, un país lleno de un estamento dirigencial con muchos traidores. Dice, yo no puedo abrir ese juego hoy. Y la prensa occidental, bueno, ¿no? Ya lo ha demonizado, como es de rigor. Y para cerrar esto, yo les recomiendo un clásico, que si la vieron, véanla de nuevo, que se llama La Batalla de Argelia. Ahí está la película. Esta película tiene una historia interesante. La película es del año 1966, es una producción italiano-argelina, ¿sí? Que cuenta la lucha contra los colonialistas franceses, contra las tropas francesas. Argelia, recordemos, llegó a ser una provincia de Francia. O sea, tenía un estatus colonial muy elevado, que era el de provincia, ocupadísima por colonos franceses que habían desplazado a los dueños de la tierra argelinos y la habían hecho ellos como un cultivo. Entre 1954 y 1957 hay una serie de levantamientos de los argelinos contra las tropas de ocupación, y la película cuenta esto. La película tiene, primero para mí, en un top 5
5 mejores películas del mundo, esta película está. Wow. Bien, Bueno, ojo. bien. Me la Esta vendiste, película negro, ya está. está. Y no lo La quiero ver. digo, no lo digo solamente por el tema que trata, que es impresionante, sino también porque Pontecorvo es como que reconfigura y abre caminos para un nuevo tipo de narración cinematográfica. ¿Es una peli de guerra? Sí, es un drama que no tiene tanta guerra como la conocemos nosotros. Sí es una película de guerra y es interesante la pregunta, porque las tácticas militares que aplican estos ocupantes franceses, estos militares, son las de la guerra sucia que nosotros vivimos durante nuestra dictadura militar. Claro. Lo que se hace en Argentina, que se llama Doctrina de Seguridad Nacional, en realidad no se llama así, pero digamos es un término historiográfico que se lo conoce como la represión ilegal. ¿Sí? Por parte del Estado, sí. Por parte del Estado, terrorismo de Estado. Sí, Bueno, terrorismo. lo inventan estos señores franceses. En Argelia. Lo inventan en Vietnam. Ok. Lo empiezan a inventar en Vietnam hacia los años 50. Hay un personaje tristemente célebre que se llama el coronel Trinquier, francés. Trinquier escribe un libro que se llama La Guerra Moderna, que él dice, para combatir los levantamientos, lo que hay que hacer es un esquema de guerra ilegal, de terrorismo estatal. Claro. En el año 55, cuando la Revolución Libertadora derroca al gobierno constitucional en nuestro país, Aramburu llama a militares franceses para que le enseñen Claro, esta sí, doctrina. claro. De ahí empieza la penetración doctrinaria en nuestro ejército, porque Aramburu lo llama para combatir la resistencia peronista. Claro. Este es el objetivo original de esta gente, que este coronel Trinquier desarrolla Sí, un sistema. todo el sistema represivo que es la desaparición, la tortura, la muerte, ¿no? Toda esta cosa horrible hecho desde el Estado. Bueno, Trinquier lo aplica acá en la película. La película tiene casi un registro documental, es en blanco y negro, y mucha gente cuando la ve se cree que está viendo un documental. Y no es un documental, es una película. Obviamente estuvo prohibida en Francia un montón de años la película. Trinquier la vio a la película. Este hombre la vio porque le preguntaron su opinión, y Trinquier lo que dijo retrata exactamente cómo Sí, actuábamos nosotros. captaron la idea. Mirá. Mirá Es vos. más, esta película se solía dar, o se suele dar, andás a ver, en academias militares estadounidenses e israelíes a los futuros combatientes, para que aprendan este tipo de tácticas, ¿sí? Pero es una película que, si bien puede llegar a educar a los malos, también educa a los buenos. Ojo, Ok. ojo, Sí, por porque eso... sabés por dónde va a venir. Totalmente. Es una película que fue muy estudiada por los servicios de inteligencia de estos países que dije, en Argentina también. Los norteamericanos aplicaron estos métodos de Trinquier en Irak. Bueno, tienen la cárcel de Abu Ghraib, ¿no? Se aplicó en toda Latinoamérica. Bueno, hay que agradecerle a los guionistas entonces. No, la película es impresionante, Un documento. es un documento histórico, tiene un pulso narrativo tremendo. La película, de algún modo, puede decirse que simpatiza con la lucha de la resistencia, pero es bastante objetiva. Es bastante objetiva, como dice un amigo nuestro, te llena el totó de preguntas, porque ves a los resistentes, a los revolucionarios, apelar a tácticas polémicas, ¿no? También. Pero bueno, todo se trata de la liberación. Véanla, yo les digo, es una película que por momentos parece que estás viendo, que está filmada en el lugar. documento. Sí, impresionante. Muy buen dato. Bueno. Muy Buenísimo. bueno, Nero. Muy bueno, La Nero. voy a buscar. Espectacular, ¿eh? Sí. Espectacular. Tremendo. ¿Estamos?
Che, qué grande, negro. Salimos. Siempre garpa el Increíble. dato lisérgico del negro Fonsi. Siempre. Si quieren un poco más, porque siempre te deja con ganas el negro. Sí. La recomendación es Trazadoras. Sí, Por ahora en Spotify. lo que hay algo en Spotify porque me bajaron la mitad de los programas. Bueno, Ah. lo que hay Manera vale inexplicable. la pena. Me aplicaron el terrorismo digital, Claro. que es lo que aplican las redes. Claro. Vos subís un mensaje que a ellos no les gusta y no te dicen, che, no, pa. Está, se Claro, terminó porque soy el directamente lo dueño. sacan. Y andá, Eso. como Andá a llorar a la claro, iglesia. Exactamente. Bueno, gracias, negro. Hoy la columna fue en colaboración. Hacho se encargó de producir la parte sí, señor. musical. Me mandó material Hacho. que me ¿De encantó. qué va esto, Hacho? Contanos. No, primero le pasé un pequeño documental de Burkina Faso al negro que me comentó que estaba armando esta columna y justo me acordé que en el 2019 conocí a Carlinhos Antunes, es un artista brasilero muy comprometido políticamente, ha estado en Nicaragua durante la Revolución Sandinista, ha trabajado en diferentes grupos del Partido Comunista, tanto en Brasil como en Europa. Es director de orquesta, es director de coreografía y danza. Realmente es un personaje muy interesante y además un gran amigo. En la época que estaba haciendo trámites migratorios en San Paulo, me quedé en la casa de él como 20 días compartiendo. Tuvimos una relación muy piola. Y bueno, su proyecto musical se llama Orquesta Mundana Refugií. Todos los artistas son refugiados. De hecho, el negro estaba diciendo que en algunas regiones de Burkina Faso la guerrilla Sí, había medio tomado control claro. y uno de los músicos de la orquesta es de esa región donde eligió, digamos, pedir asilo político en Brasil y arrancar de cero, una cosa terrible que pase, tener que salir corriendo. Y de alguna manera Carlinhos tiene este proyecto de orquesta de refugiados donde hay palestinos, iraníes, dos músicos de Guinea, uno de Burkina Faso y podría seguir porque son 20 y pico Sí, de músicos. Discúlpame, El Chito. trabajo de ellos. Sí, Estaría buenísimo sí. mandar un link en la página nuestra de esta propuesta, porque está buenísimo lo que estás contando. A mí me reda para escucharlo, para ver de qué va la cosa. Así que... No, y aparte vas a ver, claro que sí, lo voy a pasar y vas a ver la calidad musical y la integración de instrumentos clásicos con instrumentos, digamos, regionales, más típicos de cada lugar del mundo. La verdad es muy interesante, se llama Orquesta Mundana Refugií. Voy a pasar el link. Dale, Dale, porfa. sí, está bueno. Sí. El disco se llama As Caravanas y elegí un tema para compartir que se llama Wassá Wassá, que en Guinea y en Burkina Faso es una expresión que se usa para decir de alguna manera vamos a estar mejor que bien, es algo así, es como es una cosa de esperanza. No, es Wassá Mejor Wassá, que bien. Guasá, guasá. Guasá. Wassá Wassá, presten la atención a la percu y a los cambios de ritmo que tiene el tema porque Carlinhos orquestando es un monstruo, así que bueno, vamos a disfrutar un tema y como les decía, les voy a dejar el link para que puedan escuchar todo el disco, que es toda una experiencia. Escuchar el disco, digamos, como viene del tema 1 hasta el último, es realmente un viaje, así que lo voy a Perfecto. compartir. Muy bien, Bueno, gracias, Achito. pasa Bueno, el link. Bárbaro. vamos, entonces. Lujo hoy, ¿eh? Guasá. Hoy fue un lujo. Guasá, Fue un guasá. lujo esto. Guasá, loco.